y lo vamos a presentar desde el inicio. El tema último, la última unidad, si usted se recuerda del programa que hablamos al inicio, la última unidad se llama análisis de regresión y correlación lineal simple. El análisis de correlación, de regresión y correlación lineal simple es un análisis importante dentro de la estadística. Yo creo que algunos de ustedes ya han tenido alguna experiencia con realizar análisis de regresión o correlación. No sé si ustedes llevan simultáneamente el curso de mercadeo y comercialización. ¿Lo están llevando? ¿Están llevando mercadeo y comercialización? Sáqueme de esa duda. Sí, lo estamos llevando, ingeniero. Sí, lo están llevando. ¿Quién es su profesor? Ingeniera Laura. Laurita, bueno, ojalá. Fíjense que a veces en el curso de mercadeo y comercialización a ustedes les piden que hagan análisis de regresión, pero todavía no lo saben hacer. Entonces, alguna ilustración le dan. Espero que ustedes ya con el ingeniero, por lo menos con el ingeniero Urrutia, que lo ha dado en otro momento, pues, o con el ingeniero Osorio Teletor, siempre ven ese tema de hacer algunas regresiones para calcular temas de mercado. En el curso de comercialización. Entonces, el análisis de regresión y correlación es bien importante para muchos casos de análisis técnicos que tengamos que hacer o de la vida cotidiana. El análisis de regresión y correlación son dos técnicas diferentes. Una es el análisis de regresión y el otro es el análisis de correlación. Primero quiero decirle esto, son dos técnicas diferentes. Análisis de regresión es una cosa y análisis de correlación es otra cosa. Segundo, hay diferentes formas de hacer el análisis de regresión. Aquí vamos a ver la más sencilla, la más simple, el análisis de regresión lineal simple. Pero hay otros modelos que son cuadráticos, que son cúbicos, que son modelos gamma, que son modelos logarítmicos, que son modelos semilogarítmicos. Una serie de tipos de análisis de regresión diferentes. Nuestro curso abarca para lo más sencillo, el análisis de regresión lineal simple. Bueno, pues siendo las dos técnicas diferentes, están muy regresión y el análisis de correlación. Normalmente usamos estos análisis cuando queremos saber algo de la relación que existe entre dos variables. ¿Qué les dije? Cuando queramos saber algo de la relación que existe entre dos variables. Por eso a este tipo de análisis se le llama análisis bivariado. ¿Cómo se le llama a este tipo de análisis? Se le llama bivariado. César Aguchán, ¿cómo se le llama a este tipo de análisis? Bueno, no están pilas ustedes. Bueno, vamos a ver si las mujeres son más pilas que los hombres. Alejandra Flores, ¿cómo se le llama a este tipo de análisis? Uy, me quedé hablando solo. Brandon Abril. Bivariado, dijo ingeniero. Bivariado, correcto. Por lo menos no me decepciona. Hay algunos que me decepcionan. Bueno, entonces se le llama análisis de tipo bivariado porque se analizan simultáneamente dos variables. Bi significa dos. Bivariado, dos variables. En cambio, lo que hemos visto hasta ahora son análisis univariados. Cuando usted está haciendo una prueba de hipótesis, usted identifica cuál es la variable y solo hay una variable en estudio. Cuando usted está haciendo un intervalo de confianza, usted identifica la variable, solo hay una variable en estudio. En este caso del análisis de regresión y correlación, ya son dos variables las que entran en el estudio. Por eso se llama bivariado. A una variable la identificamos como X y a otra la identificamos como Y. Por ejemplo, es posible que usted tenga interés en estudiar la relación que existe entre el peso y la estatura. Usted dice, yo creo que entre las personas a mayor estatura, mayor peso. Puede que sí, puede que no. Algunas veces sí, otras no. Hay que probar qué relación
real tienen esas dos variables. Yo creo que existe una relación estrecha entre la presión sanguínea y la edad. Personas de mayor edad pues, probablemente sufran mayores problemas de presión sanguínea. Otra vez le digo, puede que sí, puede que no. La idea es probar hasta qué nivel esas dos variables están relacionadas. Yo creo que el consumo de nutrientes en la planta tiene relación con la ganancia de peso de los frutos. Puede que sí, puede que no. Todo es lo mismo. Necesitamos hacer el análisis para probar si realmente existe una relación estrecha entre el consumo de nutrientes de la planta y la ganancia de peso del fruto, por decir algo. Que le dijera yo, usted está cosechando, no sé, coliflor, y usted le echa, mientras más fertilizado está el suelo, usted dice, bueno, pues va a haber mayor consumo de nutrientes, entonces va a dar más pesadas las coliflores, ¿verdad? Entonces, se cree que hay una relación entre el consumo de nutrientes y la ganancia del peso, pero había que probar si realmente se presenta esa relación o no. Y para eso nos sirve estos dos análisis, el análisis de regresión y el análisis de correlación. Entonces, son dos análisis diferentes, les decía, aunque muy relacionados. Entonces concluye esta diapositiva diciendo, la naturaleza e intensidad de las relaciones entre las variables puede estudiarse por medio del análisis de regresión y correlación. Dos técnicas que aunque relacionadas, tienen finalidades distintas, o sea, son objetivos diferentes. El objetivo del análisis de regresión es uno y el objetivo de la correlación es otro. Son técnicas relacionadas porque las dos más o menos trabajan en forma similar, pero su búsqueda de un objetivo es diferente, ¿verdad? El análisis de regresión busca una cosa y el análisis de correlación busca otra cosa. Son análisis bivariados. Ya entran en juego dos variables, ya no univariado, ya no una variable nada más. Sin embargo, son dos variables. Normalmente a una la identificamos como X y a otra la identificamos como Y. ¿Algún comentario o pregunta hasta ahorita? Bueno, como no hemos terminado de definir la entrada, la introducción, entonces yo espero que cuando terminemos de definir la introducción, usted ya tenga una mejor idea y pueda preguntar antes de que yo le pregunte a usted. Bueno, veamos la siguiente diapositiva. ¿Qué diferencia hay entre estos dos análisis? Entre el análisis de regresión y el análisis de correlación. Ya le digo, si Laurita se cortó pilas, entonces les dio más o menos la idea de que era un análisis de regresión para poder usarlo en comercialización. Espero que sí. Pero de todas maneras es mi obligación tratar de explicar esto de la mejor manera. Entonces, refiriéndonos al análisis de regresión, dice que este análisis es útil para averiguar, y mire, lo he subrayado escribiéndolo con un color diferente. ¿Qué busca el análisis de regresión? Busca averiguar la forma probable de la relación entre las dos variables. ¿Qué busca el análisis de regresión? Pregunta examen. La forma probable, ¿qué forma probable tienen de relacionarse esas dos variables? Y cuando se usa este método de análisis, el objetivo final generalmente es llegar a predecir o estimar mediante un modelo matemático el valor de una variable que corresponde con el valor de otra variable previamente determinada. Se lo explico. El análisis de regresión nos sirve para ver la forma probable que tiene la relación entre dos variables. ¿De qué forma se relacionan dos variables? Dicho de una manera más simple. ¿De qué forma se relaciona X con Y? ¿De qué forma se relaciona el peso y la estatura? ¿De qué forma se relaciona la presión sanguínea y la edad? ¿De qué forma se relaciona el diámetro de un árbol con la altura del mismo? ¿Qué forma tienen de relacionarse esas dos variables, diámetro y altura del árbol? Entonces, para eso sirve el análisis de regresión. Y lo que se busca llegar al final de cuentas es predecir mediante una ecuación
o un modelo matemático, que así se le llama, predecir o estimar mediante un modelo matemático, que es realmente una ecuación. Bueno, matemático en este caso corresponde a una ecuación. Y mediante esa ecuación yo puedo estimar qué valor le corresponde a Y en función del valor de X que yo tenga medido. Por ejemplo, yo digo, este árbol tiene un diámetro de 28 centímetros. El diámetro del árbol es de 28 centímetros. Entonces, muy probablemente su altura sea de 8 metros. Este otro árbol tiene 32 centímetros de diámetro. Entonces muy probablemente su altura sea de 11 metros. Este árbol tiene un diámetro de 35 centímetros. Entonces probablemente su altura sea de 19 metros. Entonces, usted ve que se mide una variable y se busca la forma en que esta variable relacione la variable altura, en el caso del ejemplo que le estoy poniendo, para poder estimar o predecir qué altura tiene un árbol en función de medirle su diámetro. Ese modelo o esa ecuación matemática es la que resulta al momento de hacer un análisis de regresión. Punto. Ese es el tema con el análisis de regresión. Ahora veamos el análisis de correlación, que es el otro. Por otra parte, dice, el análisis de correlación se refiere a la medición de la intensidad de la relación entre las variables. El análisis de regresión, la forma de la relación. El análisis de correlación, la intensidad, o sea, con qué fuerza están relacionadas dos variables. Cuán estrechamente están relacionadas, cuánta relación, qué porcentaje de relación hay entre ellas. Eso lo dice el análisis de correlación. Y generalmente cuando uno hace un análisis de correlación, el objetivo final es llegar a obtener un coeficiente de correlación. Un coeficiente de correlación ya no es una ecuación como en el caso de arriba, ya es un valor único que nos va a decir con qué grado o con qué intensidad se relacionan dos variables. En resumen, dos análisis diferentes, aunque muy estrechamente relacionados. Regresión me da a mí la posibilidad de ver de qué forma están relacionadas dos variables. Y entonces lo que obtengo del análisis de regresión es un modelo o una ecuación matemática. Y con esa ecuación matemática yo puedo predecir valores de la variable Y en función de valores de la variable X. Valores de altura del árbol en función de medirle el diámetro. ¿Sí? Se puede predecir. Ese es el análisis de regresión. Llegar a establecer de qué forma están relacionadas dos variables mediante una ecuación que lo indique. Y entonces a partir de esta ecuación poder hacer predicciones o estimaciones. En cambio, el análisis de correlación es más simple. Ahí la idea es conocer con qué intensidad o con qué fuerza, con qué porcentaje están relacionadas dos variables. Usted dice, la variable estatura y peso están relacionadas en un 90%. Esa sería la correlación. La estatura y el peso están relacionadas en un 50%. Ese sería su coeficiente de correlación. Mide el grado o la intensidad de la relación entre dos variables. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si alguien de ustedes pilas me lo dice con sus propias palabras. Vamos a ir a Jordi Barrios. Jordi, explíqueme qué hace el análisis de regresión y qué hace el análisis de correlación. ¿Quiere que le deje la diapositiva o la quito?
Bueno, está bien, se entrecortó un poquito, pero sí me dio la idea básica correcta, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Ya tenemos 10 minutos, pero vamos a ver a dónde llegamos. El día miércoles continuamos y el día viernes, pues si Dios lo permite, concluimos esa fase. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro análisis. Hablando de la regresión, para hacer un estudio de un modelo de regresión, el investigador va a tener una muestra de observaciones de la población que tenga interés en evaluar. Y en base o con base en los resultados del análisis de datos de la muestra, se tiene interés en llegar a conclusiones acerca de la población de donde se obtuvo la muestra. Básicamente va a tener una muestra de datos en X y datos en Y, o sea, que relacione las dos variables. El investigador que va a analizar el conjunto de datos usando el método de regresión lineal simple, recuerden que ese es el método más sencillo, hay otros, regresión múltiple, regresión cuadrática, regresión cúbica, regresión logarítmica, regresión gamma, regresión semilogarítmica, en fin, hay un montón de modelos y ahora solo estamos tratando el más simple, regresión lineal simple. Se llama lineal porque lo que establece es que la relación entre las dos variables marca una línea recta, ya sea con pendiente positiva o negativa. Por eso se llama regresión lineal. Y se llama simple porque solo toma una variable X. Hay algunos análisis de regresión que toman varias variables X. Eso complica más el análisis. Pero en este caso solo vamos a hablar de una variable X. Por eso se llama regresión lineal simple. Entonces, el investigador que va a usar ese conjunto de datos para hacer su modelo de regresión, debe conocer de tal manera que tenga la seguridad de que el método de regresión lineal siempre es al menos una representación aproximada de su población. ¿Qué quiere decir eso? Que usted para meterse a hacer un análisis de regresión, usted primero tiene que tener el juicio si esas dos variables están relacionadas o no. Si no, ¿para qué se va a meter a Honduras? Como alguien que dice, yo voy a ver si está relacionada la cantidad de lluvia que cayó en Israel con la producción de papa de Huehuetenango. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? La cantidad de lluvia que cae en Israel no tiene nada que ver con la cantidad de papa que se produzca en Huehuetenango. Entonces, por lo menos debe de haber un indicio, una idea de que esas dos variables sí tienen relación entre sí. Por ejemplo, yo creo que la altura de los árboles sí tiene relación con el diámetro, que mientras más altura va ganando el árbol, más diámetro va teniendo. Yo sé que esas dos variables marcan relación. Pero que usted diga el número de habitantes de España, vamos a ver si tiene relación el número de habitantes de España con, digamos, la temperatura de Zacapa. Nada que ver, ¿verdad? ¿Sí? Le pongo ejemplos extremos, pero la idea es de que usted establezca una relación probable entre las dos variables que va a analizar. Entonces, lo primero que se tiene que hacer cuando uno va a hacer un análisis de regresión es crear una gráfica sencilla, una gráfica que relacione los puntos X con los puntos Y, es decir, que grafique los pares ordenados X, Y. Entonces usted va diciendo, cuando X es 1, Y es 4. Cuando X es 2, Y es 7. Cuando X es 3, Y es 9. Cuando X es 4, Y es 10. Y ahí va marcando los puntos que generan esa relación. Posteriormente, une los puntos para ver qué tipo de línea se produce. Si es una línea como las dos primeras que estoy mostrando aquí en la diapositiva, las dos primeras líneas que usted está viendo, nada que ver el análisis de regresión lineal. Desde ahí usted descarta. Ya no hace más análisis. Usted dice, no, ahí no se está formando una línea recta. En el primer ejemplo se están formando una serie de curvas y en el segundo ejemplo se está formando una especie como de parábola torcida, ¿va? Usted que llevó matemática 2 me entiende eso, ¿va? Graficar funciones. Se recuerda de su teacher Byron Estrada, ¿va? Bueno, entonces, si uno ve en la gráfica que generan los puntos
XY, que no se forma para nada una línea recta, uno puede descartar desde el inicio, hacer el análisis para ver si esas dos variables están relacionadas linealmente. Sin embargo, si como en el caso de la imagen de abajo, se forma una línea recta, o más o menos, no tiene que ser casi con exactitud, a veces queda un puntito por ahí arriba, otro puntito por ahí abajo, pero en términos generales se está mostrando una tendencia de una línea recta, en el primer caso con pendiente positiva, en el segundo caso con pendiente negativa. Entonces ahí usted sí ya se asegura que el modelo lineal sí es aplicado. Repito, el primer paso que se hace para hacer un análisis de regresión es generar una gráfica. Y la gráfica nos va a dar un indicio, nos va a dar una idea si estas dos variables están formando una línea más o menos recta, aproximadamente recta, o nada que ver. Si nada que ver, usted puede desechar de una vez el análisis. Pero si más o menos forman una línea recta, entonces la idea, sí, yo creo que por ahí con un poquito de imaginación se mira que se están formando con los puntos una línea recta. Entonces ya usted ya le da como carta blanca para continuar con el análisis. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Estamos bien? Bueno, estamos en la introducción del análisis de regresión y correlación. Y con esto voy a concluir por el día de hoy. Para realizar el modelo de regresión lineal simple son importantes dos variables. Eso ya lo mencioné. Aquí está escrito. La variable X y la variable Y. La variable X se conoce como variable independiente. ¿Cómo se conoce la variable X? ¿Cómo se conoce Paulo Cachín? ¿Cómo se conoce Jonathan Fuentes? ¿Cómo se conoce Jordi Barrios? ¿Cómo se conoce Juan Casiá? ¿Cómo se conoce Huawei? ¿Ah? Se conoce como variable independiente a la variable X, ¿sí? Ya que con frecuencia se encuentra bajo control del investigador. Y con cada X preseleccionada se puede obtener una o más valores de Y. Por lo tanto, a Y se le llama variable dependiente. Entonces, repito, ¿cómo se le llama a la variable X Naidelin Campos? Independiente. ¿Cómo se llama a la variable Y Lilian Kuj? Variable dependiente. ¿Cómo se llama la variable X Glendy Estrada? Se llama variable independiente. ¿Cómo se llama la variable Y Hawaii? Se llama variable dependiente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se llama a X independiente? Porque esa asumimos que no depende de la otra. La Y depende de la X, no la X de la Y. Entonces, una va a depender de la otra. Por lo tanto, a la que depende se le llama dependiente. Y a la que no depende se le llama independiente. X independiente y Y dependiente. Entonces, hay tres cosas que fundamentan el análisis de regresión lineal simple. Número uno, los valores de la variable independiente X son fijos. Significa que son preseleccionados por el investigador. X no es una variable aleatoria. Es el primer fundamento y el primero que uno pasa de largo. Es muy difícil cumplir con esta condición. Que uno fije o preseleccione los valores de X. ¿Por qué? Porque en el campo es muy difícil encontrar valores de X que uno haya predefinido. Pero la teoría dice que los valores de X son fijos. O sea que no dependen de la suerte, sino que son preseleccionados previamente. El segundo requisito es que, o fundamento es que la variable X se mide sin error. O sea, no hay error a la hora de tomar la medición de la variable X. Si existiera error, este se desprecia. Y el tercer requisito de este análisis dice que los valores de Y son estadísticamente independientes. No, sí, pero no dependientes entre ellos, sino que dependientes de X. Y, los valores de Y son independientes entre sí. Y depende de X, no depende de otro Y. Entonces, estos tres, los voy a volver a repetir el próximo día de clases, son los requisitos que fundamentan el análisis de regresión.